hacia el Monte de los Olivos, Jesús iba relatando lo que vamos a leer ahora en Juan capítulo 15. Me gustaría que abras tu Biblia en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Vamos a leer en principio solo de esos primeros 8 versículos, luego vemos algo más. Pero son unas palabras que para mí son de un impacto tremendo, de la boca misma de Jesús. Y yo quiero que estas palabras, que a lo mejor ya escuchaste miles de veces, ya has oído en muchas otras prédicas, que tú puedas hoy leerlas y pararte en ellas como si fuera la primera vez, porque yo estoy seguro que Dios puede traer un entendimiento nuevo, que Dios puede hablarte algo nuevo y a ti aquí hoy a través de esta palabra. Juan capítulo 15, vamos a estar principalmente en ese pasaje. El título, ¿qué título pone en tu versión, en tu Biblia? En el capítulo 15 de Juan. Jesús, ¿qué? La vid verdadera. Bien, ¿hay alguien que tenga otro título ahí o que tenga otra frase? Jesús, la vid verdadera. Pues vamos a leerlo, vamos a ir. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el... Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador, Dios, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra te limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice Jesús. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si pudiéramos resumir todo esto, podríamos quedarnos con esta frase de: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, dice Jesús. Yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy el árbol de la vid que produce ¿qué? ¿Qué produce la vid? Produce uvas. Con las uvas se hace el mosto, el vino, el jugo y demás. Y pensaba en Galicia, pensaba en Orense, porque España es un país con una industria del vino muy potente, hay muy buenos vinos. A mí, por ejemplo, personalmente no me gusta demasiado el vino, no soy muy de vino, pero yo sé que a algunos les gusta mucho el vino, ¿no? Y Orense, la provincia de Orense, tiene unos vinos muy buenos. Si estuviera Manu de Obarco, nos daría una buena clase de esto, porque él es experto, es su trabajo, todo este tema. Y ahora es importante entender cómo trabajan las viñas, cómo funcionan estos árboles, estas plantas, para entender qué nos quiere decir Jesús, porque estas comparaciones que hace Jesús son una alegoría. No te voy a dar el contexto en detalle, voy a dejar el contexto de esto para el final, quizás del mensaje, pero simplemente sí decirte que es una alegoría, una representación, es decir, Él se está poniendo en el lugar de una cosa. Jesús dice: yo soy la vid, se está poniendo en el lugar de una planta. Y dice: vosotros sois los pámpanos, sois las ramas. Los pámpanos son las ramas de ese árbol, de esa planta, de esa enredadera. Las vides suelen enredarse. Y dice que si estáis separados de mí, la rama por sí sola no puede producir fruto. ¿Por qué? Porque se seca, porque muere. Y una rama, un pámpano separado de su tronco, de la planta, no sirve para nada. Y esa es la alegoría, la comparación que hace Jesús con nosotros. Ahora, los viñedos son plantas complejas y muy fructíferas. Son enredaderas que pueden llegar a crecer hasta 30 metros. Yo me acuerdo cuando era pequeño, hoy no están los abuelos que están de vacaciones y mis padres tampoco están. Pero de pequeño en Buenos Aires, en la casa donde vivíamos antiguamente,
la casa de mis abuelos tenía una enredadera y era muy, muy interesante ver cómo iban produciendo las uvas. Había temporadas donde las uvas eran agrias, eran malas y no se podían comer, pero había temporadas en donde sí que las uvas eran buenas, sí que se podían consumir. Entonces Jesús es el árbol, es decir, la vid, y el Padre, Dios, es el labrador, y nosotros somos los pámpanos que tenemos la obligación de dar fruto. Hace un momento Lenir, cuando estaba presentando la ofrenda, hablaba acerca de esto, de que somos llamados a dar fruto. ¿De qué venimos hablando todo este mes largo? Creo que desde el mes pasado también. ¿Cuál es el tema principal que estamos desarrollando las diferentes personas que vamos compartiendo aquí? El llamado de Dios, que se expresa de muchas formas diferentes. E intentamos cada domingo estar compartiendo una expresión diferente de ese llamado de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros hoy? Pues es muy sencillo, es muy facilito, porque está en el título del mensaje: mantenerse en la vid, permanecer en Jesús. Y seguramente que es un mensaje que ya has escuchado otras veces, a lo mejor de otra forma, pero ya has estudiado esta palabra seguramente. Pero como te decía, siempre hay algo nuevo que Dios quiere traer a tu corazón y a mi corazón. Y a mí me impactó poder profundizar en esto, poder profundizar en todo lo que Dios quiere hablarnos a través de esto. ¿Por qué? Porque un pámpano necesita estar conectado para dar fruto. Lo decía antes, un pámpano que no está conectado no puede dar fruto. Por eso el llamado es estar unidos a Él, unidos a la vid, para que nuestras fuerzas y nuestra motivación sean las correctas y podamos dar frutos. Por eso se trata de apasionarnos también por las cosas de Dios y ver nuestro propósito y motivación de crecer y dar fruto. Mira, vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuestro propósito en la vida es estar juntos con Jesús. Ese es el deseo del Padre. Mira, tenemos muchos llamados a lo largo de nuestra vida de parte de Dios. Somos llamados a muchas cosas. Pero si tuviera que decir cuál es el llamado principal para tu vida, el llamado principal es el de permanecer a Él primero. Permanecer en Él. ¿Qué significa, Maxi, permanecer en Él? Permanecer en Él quiere decir orar más, leer más de su palabra, estar más conectado a su voluntad para mi vida. Es decir, que sea Él quien gobierne y no yo en mi vida. Que sea su savia la que empieza a fluir por el árbol, la que empieza a fluir en mí. Y para que mi vida empiece a dar frutos. Somos uvas destinadas a producir vino de buena calidad, no vino del malo, vino de buena calidad. Dile a que tienes al lado: eres una uva gorda y fructífera. Eres una uva jugosa. Bueno, lo de gorda lo quitamos, ¿vale? Mejor lo quitamos. Eres una uva fructífera. Fuera de broma, ese es el deseo y el anhelo del corazón de Dios. Que seamos uvas llenas de su mosto, de su jugo. Que somos llamados a producir buenos frutos. Y ese es el sentido alegórico que tiene toda esta enseñanza, ¿vale? Que podamos concentrar ese jugo, ese buen vino, porque el Señor es el labrador que nos limpia para que podamos crecer. En ocasiones nos poda, en ocasiones nos va limpiando. Nosotros tomábamos esto que compartimos ahora aquí sobre Sofía. Para nosotros es una especie de poda también la que Dios va haciendo en nosotros. Va cortando ciertas cosas, va trabajando cosas en nuestra vida que todavía tienen que ser pulidas, tienen que ser limpiadas. ¿Para qué? Para que podamos dar un fruto mejor del que estábamos dando. Quizás no estábamos dando mal fruto, pero podemos siempre dar algo mejor de lo que tenemos. Siempre podemos mejorar, siempre podemos ser mejores padres, siempre podemos ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores trabajadores. Siempre podemos mejorar, y por eso Dios va trabajando y a veces permite que en nuestras vidas vengan diferentes podas. El labrador hace eso con sus ramas.
aunque las ame, aunque las quiera, Él dice, yo quiero que den más fruto del que dan, porque yo sé que pueden producir más, y las poda, y a veces la poda no nos gusta, ¿a que sí? ¿A alguien le gusta que Dios venga a podar tu vida y vengan cosas que no te gustan, que vengan a limpiarte para que seas mejor? Pues no nos gusta. Pero el primer punto que yo quería tocar en esta mañana es que siempre es mejor juntos que estar aislados. Y esa es una de las enseñanzas que nos deja. Podemos decir que tenemos esa necesidad de estar conectados. Primero la vid, pero también estar conectado a otras ramas, a otras uvas. Jesús dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, y el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, lo dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir que si estamos pegados, si estamos agarrados a la vid, vamos a producir frutos de paz y de gozo y fruto abundante, como decía Lenir. Yo también quiero tener una vida abundante, una vida fructífera, como decía hace un ratito Lenir. Cuando estamos agarrados a la vid, las ramas de tu vida quizás sean tu matrimonio, probablemente una rama de tu vida también sea pues tu trabajo, otra rama de tu vida sean tu vida, tus amistades, tus amigos, otra rama de tu vida pues puede ser la sentimental, también la laboral, la familia. Para que esas ramas sean bendecidas y puedan dar un fruto abundante, tienen que estar conectadas a la vid. Por eso digo que este es el llamado, probablemente el llamado principal, el primero para nuestras vidas, porque sin esto, sin el llamado a permanecer en Jesús, todo el resto no tiene sentido y todo el resto es imposible de llevar adelante. Todo el resto de llamados son imposibles de alcanzar con nuestras propias fuerzas. Y esta es una de las enseñanzas más fuertes con las que Dios impactó mi vida. Fue como un puñetazo para mí. Y te lo voy a dejar luego, más tarde. Lo que fluye por la vid estará en ti, habitará en ti y fluirá a través de ti. Por eso somos llamados a cuidar. Mantenerse en Él quiere decir cuidar esa conexión, cuidar mi vida de oración, cuidar mi vida de devocional, mi vida espiritual, la de mi familia. Cuidar eso de una forma especial. Mi llamado no es a producir buen fruto. Y este quizás es el secreto que Dios me dejó en esta semana con este pasaje. No somos llamados a producir buen fruto. Nuestro llamado es a mantenernos en la vid, porque si yo me mantengo en la vid, el fruto va a salir solo de manera natural. No voy a tener que esforzarme para dar buenas uvas. Las buenas uvas no dependen de mi esfuerzo, depende de que yo esté agarrado a la vid, depende de mi tiempo con Dios. De eso depende de que yo pueda dar de manera natural y sin esforzarme unas uvas gordas y jugosas, como decíamos hace un momento. Cuida con quién te conectas. Esto me habla de con quién tipo de personas yo me estoy conectando en mi vida. ¿Cuáles son mis conexiones en mi vida? Porque hay conexiones que pueden traer complicaciones a mi vida. Y te lo digo yo en primer lugar porque yo también he cometido ese error, como seguramente todos nosotros, de conectarnos a personas que nos alejaban de Dios. Porque un grupo de uvas conectadas a la vid son jugosas. Acuérdate lo que dijo Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es una señal de peligro. Cuando una persona se separa de la iglesia, ahí se enciende una alarma. Normalmente en el pastor, en el liderazgo, pim, 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 alarma. Cuando una persona se separa de la iglesia, ahí vienen los peligros. ¿Por qué? Porque esa persona suele venir con excusas, que yo he escuchado tantas veces estas palabras de: es que me voy a tomar un tiempo, es que necesito tomarme un tiempo, es que necesito pues tal y cual. Y empezamos con ese tipo de excusas cuando estás cometiendo el peor error de tu vida. Porque tú no puedes decir: no, es que yo leo la Biblia en mi casa, no, es que yo escucho prédicas en YouTube, como decía Andrés, no, es que yo pues oro en mi casa a mi manera, no necesito estar en la iglesia, no necesito congregarme. Ah, tú eres cristiano, tú dices seguir a Jesús, pero no estás conectado al cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que digas que amas a Cristo, pero que no quieres tener relación con su cuerpo, que es la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿o no? Estamos todos en eso, ¿no?
Estamos todos seguros de eso. Pues es imposible, necesitamos estar agarrados. Cuando decimos que permanecemos en la vid, estamos diciendo que permanecemos en Jesús y en su cuerpo también. Va conectado, va junto. Por eso es necesario estar conectado a una iglesia local donde me encuentre con otras uvas bien jugosas y bien gordas a las que yo pueda bendecir y que puedan también bendecir mi vida. Por eso es necesario esto, por eso es necesario la comida que hacemos. No es simplemente para comer comida rica y una buena lasaña o un buen pollo, una buena comida brasileña. No es simplemente, esa es la excusa de poder tener relación, de poder establecer conexiones, independientemente de nuestra nacionalidad, de si soy de Ecuador, si soy de Brasil, si soy de Argentina, si soy gallego, que podamos tener conexiones que nos lleven a crecer. Amén, ¿estamos todos ahí? Por eso la actividad de las parejas, de los matrimonios, lo mismo. Establecer conexiones que nos lleven a salir de nuestro aislamiento en el que muchas veces estamos, conscientes o inconscientemente. Entonces cuida tu conexión. El llamado de Dios para ti hoy no es que des buen fruto, como te decía antes, sino que te mantengas conectado a la vid, porque si te mantienes agarrado a Cristo, vas a dar fruto de forma natural y sin que te tengas que esforzar. Pero el enemigo va a buscar aislarte, va a buscar separarte, va a buscar todas las maneras de separarte de Cristo, porque Él sabe que si hace eso, tu vida se va a secar como un pámpano, como una rama que ya no sirve para nada más que para ser echada en el fuego, como dice la enseñanza de Jesús. Por eso mejor siempre estar juntos que estar aislados siempre. Y hay otra preciosa orden de Dios, que es el punto 2: pide todo con fe. Esta es otra enseñanza tremenda de parte de Dios. En el versículo 6 y 7 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego, lo que decíamos. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y ¿qué dice? Os será hecho. Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para mí esto es precioso. Esta promesa, esta recompensa de Dios para mi vida y para tu vida es tremenda. Pide todo con fe, porque tu destino no es arder en el infierno como una rama seca que no sirve para nada, sino que tu destino es ser constante, permanecer en el Señor para que puedas pedir todo lo que deseas. Y esta es la primera recompensa o promesa, si permaneces en Él, la capacidad de pedir. Si te mantienes correctamente en esa promesa, Él hará todo por ti. En Juan 15:8, Jesús promete: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esa es la buena noticia, que la unción está para todos. La unción está para ti, está a nuestra disposición, está a nuestro alcance para poder ser discípulos efectivos, fructíferos, permanecer en Él con la misma pasión. A mí me encanta el fútbol, a Juan también, y mira la camiseta que trae. A todos nos gusta el fútbol. Pues que podamos ser de verdad discípulos apasionados de Dios, así como somos apasionados por nuestro equipo de fútbol o por nuestro país en los deportes, que podamos ser apasionados por Jesús a ese nivel o más. ¿Por qué? Porque te quiero dar una buena noticia: tú eres del equipo de Dios, tú eres del equipo del Señor. La uva no puede desprenderse y luego volver a pegarse al racimo. No podemos volver a conectar la uva a su racimo. La clave para el éxito es ser un discípulo constante, escogido para dar mucho fruto y con el derecho de pedir todo lo que quiera. El tercer punto que quiero dejarte, que nos deja esta enseñanza, es: permanece en el amor. Si estás tomando nota, que puedas poner: permanece en el amor. Tercer punto, que está basado en el versículo 9 y 10. Mira lo que dice Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor es necesario, porque en un racimo de uvas, tú no sé si ya te has fijado que las uvas suelen estar pegaditas. Están muy pegaditas porque son muy gorditas y se rozan. Eso quiere decir que en cualquier grupo humano, incluido la iglesia,
suelen haber roces entre nosotros, suelen surgir fricciones y probablemente alguna vez probablemente te vas a enfadar porque alguien te miró mal o porque alguien que esperabas que te salude no te saludó y ya te vas mal a casa. ¿Te ha pasado eso? Por eso quiero decirte, prepárate, y por eso el llamado de Jesús es: permanece en mi amor, porque necesitamos su amor para que eso, todo ese, él no me miró, el que me dijo esto, es que mira lo que hace, que todo eso quede de una forma superficial y que no vaya más, simplemente que pueda el amor cubrir ese tipo de cosas. Recuerda esto, que el propósito de Dios no es ser una uva pasa. ¿Alguien sabe lo que es una uva pasa? Una uva pasada que ya está arrugada. Algunos la comen, a algunos les gusta. A mí no me gusta mucho, a Lenir le gusta. Una uva pasa. El propósito de Dios, sí, el propósito de Dios no es que tú seas una uva pasa, sino que seas un buen vino que honre a Dios, que honre al labrador y que honre a las personas que están a nuestro alrededor, porque fuiste diseñado para eso, para ser una uva que honra a Dios y que bendice a otros. Los viñedos, si conoces algún viñedo, algún vino, por ejemplo Manu, estoy seguro que nos podría dar una buena charla acerca de esto, acerca de la reputación que les gusta mantener a los que trabajan el vino, los que trabajan los viñedos, los labradores. La reputación, el buen nombre. ¿Por qué? Porque producen un buen vino y están orgullosos de ese vino que producen estos labradores. Vale, por eso nosotros también somos llamados a estar orgullosos de ser una uva en el viñedo de Dios, de ser parte de su equipo, de ser una uva más de su racimo, ¿no? de su planta. Por eso Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de todo esto que enseña Jesús? Que el gozo suyo esté en nosotros. Esto no es para machacarte, esto no es para culpabilizarte, esto no es para condenarte, decir: ay, qué mal me siento porque he estado tanto tiempo separado de Dios, separado de Cristo. Esto es para darte ánimo, para que el gozo de Jesús pueda permanecer en ti y tú puedas hoy ser animado a conectarte de una forma más profunda, así como Dios le habló a Cailín, que tú puedas llegar a ese entendimiento de tu necesidad de permanecer en Dios, de permanecer en Cristo y por consiguiente de permanecer en una iglesia local también donde tú puedas servir y también ser bendecido. Amén. Ese es el propósito, ese es el llamado. Y ahí en ese versículo que leímos donde dice: mi gozo está en vosotros, yo quiero decirte que hay dos tipos de gozos, el gozo del labrador y el gozo nuestro como fruto de la vid. Es decir, no hay satisfacción más grande que cumplir con el objetivo para el que fuiste diseñado, para el que fuiste creado, para el que fuiste formado. Como uva, no hay nada mejor que el gozo de dar un buen vino, de dar un buen fruto. Y eso también es un gozo no solamente para la uva, también para el labrador que produce eso también. Entonces, al liberar, al sanar y convertir personas, cumplimos la voluntad del Padre y su gozo se cumple en ti. Amén. El labrador se felicita por el buen vino y dice: bueno, pues qué buen vino que he producido, qué buen vino que es André, qué buen vino que es Marta, mira todo lo que qué buen vino está dando. El labrador se felicita por ese buen vino, pero también nosotros tenemos esa satisfacción de saber que estamos cumpliendo el llamado para el cual hemos sido diseñados por Dios. Entonces, esa es la enseñanza, es muy sencillito. No, seguramente que otras veces has escuchado acerca de esto, pero yo deseo, y mi oración era hoy que Dios pueda hablarte de una forma fresca y nueva para hoy, decisiones que puedas tomar hoy en base a esto que estamos estudiando y leyendo. Agárrate bien al racimo, porque llegará el momento en el que vas a pasar de ser una uva bonita y gordita a ser un buen vino. Y ese es el deseo del corazón de Dios, que tú pases de ser una uva rica a ser un buen vino, un buen fruto, un buen vino que honre a Dios, al labrador, pero también que honre a los demás que tienes alrededor. Por eso te animamos a que busques servir en la iglesia, que busques dedicarte, que busques exprimir tu zumo también aquí con nosotros. Necesitamos tu buen vino también, nosotros a ti.
Bien, cuarto punto, y vamos ya acercándonos al final. Amigos del Señor y conocedores de su propósito. Ese es otro de los llamados de esta mañana. Juan 15, versículo 12, 14, léelo conmigo un momento. Dice, este es mi mandamiento, dice Jesús. ¿Cuál es? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, y te lo dice hoy a ti también. Tú eres mi amigo. Solo el amor nos ayuda a permanecer. Qué bueno es tener amigos, ¿no? Somos llamados y tratados de parte de Dios, del creador del universo, del creador de todo. Él nos llama amigos. Él dice, tú eres mi amigo, yo quiero que compartas tiempo conmigo, quiero que permanezcas en mi amor, quiero que conozcas el amor que yo tengo por ti. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy en esta mañana. Y el tercer beneficio es de estar unido a Dios, es poder conocer su propósito y permanecer en fe. Mira lo que dice Juan 15:15. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ese es el tercer beneficio o consecuencia de permanecer en Dios. El privilegio de conocer el corazón de Dios, el privilegio de conocer sus sueños, sus propósitos para mi vida, para mi tierra, para mi familia, para mi entorno. Ese es el secreto del Padre que nos permite vivir en una nueva dimensión sobrenatural que hace posible lo que parece imposible. Y quinto punto, eres el elegido. Eres el elegido. Juan 15:16 dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice que Él te ha escogido. Esa es la buena noticia del Evangelio. Si tuviéramos que resumir todo el Evangelio en una idea, en una frase, yo quizás escogería algo como esto: es Él quien me eligió a mí, no yo a Dios, sino que Él se fijó en mí. No sé por qué, no sé qué vio. Él te vio a ti y te dice, no vas a ser un siervo mío, porque un siervo no conoce lo que hace su amo. Yo te voy a llamar amigo porque vas a conocer cómo soy, vas a conocer mi corazón. Esa es la diferencia de un siervo, de un amo y de nuestro buen Dios. Amén. Él te ha escogido, es el labrador que sembró la semilla y dio a su único hijo para que tuvieras vida, y una vida abundante que pueda dar fruto, un pámpano que comparte el fruto. Vale, Él ha puesto sus ojos en ti. Por eso pídele a Dios para que puedas pedirle en esta mañana que Él te ayude a ser constante, a perdurar en su amor, a permanecer en su amor, que puedas conocer sus secretos. Y si aún llevas tiempo viniendo a la iglesia pero nunca has tomado esa decisión de entregarle tu vida a Él, de comprometerte con Él, de decir, Señor, quiero seguirte, quiero que compartas tu savia conmigo, quiero permanecer agarrado a esa vid que eres tú, Jesús. Quiero permanecer como una rama enganchado a ti, porque sé que fuera de ti no tengo nada que hacer. Separado de ti no soy nada, mi vida se seca, me vuelvo una uva pasa que no sirve para nada. Quiero terminar este tiempo simplemente compartiéndote el contexto del por qué Jesús comparte esta enseñanza de la vid con sus discípulos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pero te voy a decir algo. La vid en el Antiguo Testamento es un símbolo que describe Israel. Israel en un montón de ocasiones a lo largo de la Biblia es comparada con una vid. Pero Israel no dio el fruto que se esperaba de ellos como nación. Israel no dio el fruto que el labrador esperaba. Vale, Isaías 5 habla, Isaías capítulo 5, no hace falta que lo busques. Si lo estás apuntando, apúntalo y luego lo miras en casa. Isaías 5 habla de una viña plantada en una tierra fértil, bien cuidado, así, había sido protegida por su dueño, esperaba que diera buenas uvas,
un buen fruto, un buen vino, pero ¿sabes qué fruto dio la nación de Israel? Fruto silvestre, agrio, que no se podía consumir, fruto malo. Mira lo que dice Isaías 5, en el versículo 2. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Está hablando aquí de Israel. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en esa? Dice Dios, he hecho todo lo que podía hacer como labrador. He hecho todo por cuidar mi viña y así todo dio uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te ha vuelto sarmiento de vid extraña? Dios mismo hace este reproche a Israel como nación. Hice todo por ti. Fui un labrador perfecto. Hice todo lo que te protegí, te cuidé. Esperaba que dieras buenas uvas, pero diste uvas silvestres. Jesús, cuando hace esta comparación con sus discípulos, está recordándole a los discípulos esto: yo soy la vid verdadera. Israel, tú no diste buen fruto, pero ahora tú vas a dar buen fruto. Israel como nación dio frutos silvestres, pero yo espero que ahora, si tú permaneces en mí, des fruto y fruto abundante. Es decir, Jesús esperando una iglesia que se levante, una iglesia valiente, una iglesia que permanezca en Él para dar fruto abundante, un buen jugo, un buen vino. Yo soy la vid verdadera. Todos los frutos que Israel no produjo, Jesús promete hacerlo a través de sus discípulos. Y para eso te escogió Dios. A eso has sido llamado por Dios. Principalmente a que permanezcas en Él. Somos llamados a eso. El fruto es la marca distintiva de un verdadero cristiano. Es un estilo de vida que caracteriza al verdadero cristiano. Y como te decía, en ocasiones el labrador viene a podar, viene a limpiar, viene a cortar ramitas en tu vida, cosas que no te ayudan a crecer, cosas que no te ayudan a dar un fruto rico, bueno, abundante. Y Él está, en ocasiones permite Dios esto. En ocasiones Dios en su voluntad permite que tú y yo seamos limpiados, seamos podados, seamos cuidados por Él. Podar significa cortar o quitar ramas que no son necesarias de los árboles o de las plantas para que crezcan y se desarrollen con más fuerza. ¿Cuántas ramas innecesarias Dios quizás quiera quitar de tu vida? ¿Qué ramas innecesarias Dios necesita podar? ¿Quieres dar fruto abundante? Como decía Lenir, lo preguntaba ella hace un ratito. Yo te hago esa misma pregunta ahora. ¿Quieres dar fruto abundante? ¿Sí? Pues es necesario que Dios sea quien quite esas ramas que muchas veces estorban. Cuando digo ramas, digo algún tipo de pecado, alguna conexión con alguien que tú sabes que no conviene a tu vida y que te está estorbando, que te está impidiendo poder dar fruto. Piensa tú cuál es esa rama, piensa tú cuál es ese estorbo que Dios necesita podar. ¿Cuál es el fruto que caracteriza la vida de todo cristiano? ¿Cuál es el fruto, cuál es el jugo que se produce cuando soy una buena uva rica y gordita? No una pasa de uva, porque hay creyentes que tú los ves y yo a veces digo, pues vaya cara de uva pasa que tiene, ¿no? ¿Cómo puede ir con esa cara por la vida? Creyentes, ¿no? Digo, ¿qué pasa ahí? ¿Se ha secado su vida? Yo te animo a que puedas agarrarte hoy a Jesús, que puedas tomar la decisión de permanecer en Él, de amarle, permanecer en su amor, para que puedas empezar a producir buen fruto y que pases de ser una uva pasa a una uva que dé buen fruto. Amén. Ponte de pie un momento y cierra tus ojos. ¿Qué quieres producir? ¿Qué tipo de fruto quieres producir en tu vida? Es la savia misma de Dios
la que tiene que fluir en ti. Y si fluye la savia de Dios en tu vida, el fruto que vas a dar automáticamente, ¿sabes cuál es? Es el carácter mismo de Jesús. Es su amor, es su propio carácter en ti y en mí, que empieza a transformar. Cuando la savia de Dios empieza a fluir en tu vida, tú empiezas a hablar como Jesús. Empiezas a ver a las personas como las vería Jesús, no como la ves tú muchas veces y como juzgamos a las personas, sino como las ve Jesús. Empezamos a amar como ama Jesús. Empezamos a desear lo que Él desea. Empezamos a anhelar lo que Él anhela. Empezamos a latir en nuestro corazón como late el corazón de Dios. Eso es lo que empieza a pasar cuando la savia de la vid verdadera empieza a fluir también en ti. Ese es el fruto que Dios espera que tú y yo demos. ¿Estamos dando ese fruto? No me respondas, lógicamente. Piénsalo para ti. ¿Estoy dando fruto bueno? Fruto que honra a Dios, que honra a mis vecinos, que honra a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, que honra a mi familia, que honra a la iglesia, que honra a quienes me rodean. ¿Qué tipo de fruto doy? No seas una uva pasa. El deseo de Dios es que seas buen vino. Amén. Hoy leía una frase que decía algo así como: los problemas de la iglesia no son razones para evitarla. De hecho, son razones para servirla. Entre más sirves a una iglesia imperfecta, más te haces a la imagen de Jesucristo, quien dio su vida por ella. Agárrate al cuerpo de Cristo también. Necesitamos de ti, necesitamos de tus dones. La iglesia necesita de tus talentos, de tu gracia, de tu unción, de tu llamado específico y único para este lugar, para esta tierra, para Orense. ¿Cómo estás cuidando tu conexión con la iglesia? ¿Cómo estás cuidando tu conexión con Dios? Deja que la savia de Dios sea la que fluya en ti y en mí.